Bien, hermanos, puede abrir la palabra del Señor en Mateo 22. Y del versículo 23 al 33. Amén. Si podemos captar todo lo que precede a las preguntas de los líderes judíos a Jesús, son tres parábolas que Jesús usa para condenar la falsa profesión. Y ahora, en respuesta, los judíos, los líderes, vienen con tres preguntas malignas, pretendiendo prender a Jesús en un error y así dirigirlo a la muerte. Eventualmente, Jesús moriría en la cruz. A este punto de esta sección de Mateo 23 al 32 del capítulo 22, es un día miércoles. Estamos localizados a 2 días del sacrificio de Cristo. Y la guerra o la contienda con los líderes judíos se ha vuelto frontal. Ahora Jesús no se esconde, no vela su identidad, sino que ahora va frontalmente en contra de ellos, acusándolos, como vimos la semana pasada, llamándoles hipócritas. ¿Por qué me ponen a prueba? Y los condena porque les dice que no están dando a Dios lo que es debido a Dios. Y ellos debían haber dado a Dios sobre todas las personas, ellos que eran privilegiados porque tenían la ley de Dios, elegidos por Dios como nación. La pregunta era una pregunta con malicia, con perversidad. Y ahora encontramos esa misma clase de actitud de otro grupo que son los saduceos. Leamos la palabra del Señor, versículo 23 al 33. Y dice, ese día, o sea, fue el mismo día que habían llegado los fariseos y los herodianos con la pregunta del tributo al César. Ese día se le acercaron algunos saduceos. O sea, la guerra frontal, ya no querían perder el tiempo. Necesitaban prender a Jesús. Ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió. Pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, esto es de los hermanos, y después de todos murió la mujer. Por tanto, aquí viene la pregunta que le hacen los saduceos a Jesús. Ellos que no creían en la resurrección. Esta era una pregunta burlona y sarcástica.
Le dicen, por tanto, en la resurrección, maestro, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y le dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Una vez más, estaban admirados de la enseñanza de Jesús. Pero aprendimos que es posible estar admirado de las enseñanzas de Jesús, querer aprender y leer y estudiar las doctrinas de la gracia, ser un celoso en cuanto a la doctrina de la palabra de Dios, sostener que es inerrable, y todavía así nada más puede ser que una actitud pecaminosa de admiración. El título para el mensaje de hoy es Extravío espiritual. Hoy vivimos en un mundo perdido, pero el problema más grande es el extravío espiritual. A manera de introducción, quisiera contarles esta historia. El 31 de julio del 2024, Roberto Schoch, un corredor experimentado de 39 años, partió con confianza por los senderos de Chilliwack River Trail, en el corazón de North Cascades National Park en Washington. Vestido con lo mínimo, sin camisa, una pequeña mochila y su perro Freddy como compañero fiel, planeó una carrera de 32 kilómetros a través del bosque. Pero lo que debía de ser un entrenamiento exigente y reparador se transformó en una pesadilla que pondría su vida en juego durante 30 días. Este hombre se extravió por 30 días. Desorientado entre los senderos y el silencio, poco después de iniciar su trayectoria, las cosas comenzaban a ir mal. Al segundo día, su teléfono se quedó sin batería y con ello fue su única herramienta con la que podía orientarse o pedir ayuda en medio de la geografía cambiante, alterada por los incendios recientes que borraron referencias claves para guiarse. Schoch comenzó a extraviarse y sabía que algo estaba mal. Al tercer día sintió que su estado físico se deterioraba y que necesitaba buscar recursos por separado. Tomó una decisión difícil de mandar a su perro Freddy de regreso solo. Milagrosamente, el perro fue hallado por un guardia forestal 2 días después. Su identificación permitiría a las autoridades conectar puntos claves y comenzar la búsqueda de Schoch. Mientras el mundo exterior se movilizaba, Schoch luchaba contra los elementos, dormía en nidos de osos abandonados, donde el calor y la protección eran escasos, bebía agua de los arroyos, muchas veces sucia, y sobrevivía comiendo moras silvestres y hongos que encontraba en el suelo húmedo del bosque. Durante días, Schoch vio cómo su cuerpo se fue debilitando por la desnutrición y una probable disentería. Pasaba horas sin moverse, consumido por el frío y la fatiga. Él decía, pensé que me iba a morir.
El 30 de agosto, 30 días después, cuando apenas podía levantar la voz con un débil ayuda, ayuda, rompió el silencio del bosque. Hizo un último intento. Afortunadamente, miembros del Pacific North Trail Association que realizaban tareas de mantenimiento cerca del río escucharon el grito y se acercaron y descubrieron a Roberto Schoch desnutrido, sucio, débil, pero vivo. El director del grupo expresó sin rodeos y dijo: le quedaba quizás solamente un día de vida. Un equipo de rescate llegó, lo evacuó, lo pusieron en un helicóptero y lo trasladó al hospital, donde pasó varias semanas en recuperación y perdió casi alrededor de 39 libras, pero su mente estaba clara. Extraviarse es muy difícil, peligroso. De una manera mucho más intensificada y terrible, el hombre sin Cristo está espiritualmente extraviado. Y mientras se encuentra en ese estado, está en peligro, no de una muerte física, sino está en peligro porque está expuesto al juicio de Dios. Pero es alentador para nosotros como creyentes, que somos portadores del mensaje, entender que en medio del extravío espiritual del hombre, el compromiso de Dios está firme. No hay nada que lo haga cambiar de parecer. ¿Por qué el hombre se extravía? O una pregunta mejor articulada sería: ¿por qué el hombre se ha extraviado espiritualmente? ¿Por qué? ¿Por qué se ha extraviado espiritualmente y no comprende las cosas de Dios? La razón fundamental es su naturaleza pecaminosa y su pecado. Su pecado da origen a la confusión espiritual, al extravío espiritual. Todo hombre sin Cristo está en ese estado natural, confundido y no entiende las cosas espirituales, no las entiende. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural no puede hacer eso. El hombre natural cree que lo puede hacer, pero no lo puede hacer. En ese estado de confusión, Dios se compadece del hombre y lo corrige. Lo corrige primeramente en su entendimiento de su palabra. Lo corrige en un correcto entendimiento de su autorrevelación, que termina con un conocimiento de Dios verdadero. Mientras que eso no sucede, el hombre está extraviado espiritualmente. Esto es muy importante porque la corrección de un entendimiento de la palabra de Dios, o sea, una clarificación de parte de Dios de lo que es su palabra, permite ver que Dios es un Dios de compromisos, que Dios es un Dios de consistencia y que lo que Él ha prometido que hará, lo va a hacer. Eso libraría a los hombres de hacer de la palabra de Dios todo lo que ellos
piensan que es. Esa es la decadencia en muchos púlpitos, que no creen a la palabra y buscan soluciones humanas, razonamientos humanos, tradiciones, movimientos, los cuales pretenden darán la respuesta y la solución a las personas. Y en un sentido están correctos, porque si esa es la forma en la que piensan, lo que las personas están buscando de Dios y de su palabra es totalmente desviado, igual que lo que ellos predican. Estos versículos nos revelan tres verdades espirituales que todo hombre debe entender urgentemente. Todo cristiano debe de entender estos puntos urgentemente. Número uno, la confusión espiritual es real. Si está apuntando, ponga confusión. La confusión espiritual es real. Hay personas que están viviendo hoy en confusión espiritual y piensan que están bien. Están decidiendo por ellos. Están pensando por ellos. Número dos, la corrección espiritual de esa confusión es posible solo a través de la Escritura, nada más. Los regaños del pastor no sirven, ¿no? Ideas grandes, pero que no son de la palabra de Dios, no sirven. La corrección para la confusión espiritual es la palabra de Dios. Y número tres, Dios está comprometido con su palabra en medio del extravío espiritual. Y porque Él está comprometido con su palabra, es la única razón por la que puede haber esperanza para el perdido, para su iglesia, para ser protegido, para ser protegida. Empezamos entonces con la confusión espiritual. El versículo 23 empieza inmediatamente después de que los fariseos y los herodianos se fueron y dejaron a Jesús. Ellos se fueron cuando no pudieron atraparlo y hacerlo a Jesús un opositor del César, un opositor de los impuestos. Ese mismo día se acercaron a Jesús los saduceos, otra secta del judaísmo. Esta secta era diferente a los fariseos. Los saduceos eran hombres ricos, influyentes. Interesante. De hecho, la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Ellos también eran partidarios de los romanos por conveniencia, algo que los fariseos no hacían. Los fariseos detestaban a los romanos, pero los saduceos eran partidarios de los romanos. Y usted se puede imaginar la corrupción del sacerdocio, de los sacerdotes que estaban en el plan de tener a Roma en poder para que ellos pudieran tener privilegios. Durante la ocupación romana, los romanos les mantenían a los saduceos, sacerdotes, una libertad y por eso tenían influencia y posición, porque tenían un privilegio delante de ellos o ante ellos. Y por eso era que los saduceos eran partidarios y no querían que eso se acabara. Y Jesús era una amenaza para que eso se acabara. Ellos no tanto tenían el mismo ángulo que los fariseos en cuanto a la razón por qué iban en contra de Jesús. A diferencia de los fariseos que sí creían en la resurrección, los fariseos creían en los ángeles, en la vida espiritual, también creían en la autoridad de los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento. Los saduceos no. Ellos no creían en la resurrección.
No creían en los ángeles, no creían en los seres espirituales, no creían en la vida después de la vida. Se cree que particularmente ellos eran estrictamente literalistas en cuanto a su interpretación de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. De hecho, la Torá era el único escrito autorizado para los saduceos. Ellos no reconocían lo demás. Eso es lo que se cree. A diferencia de los herodianos y los fariseos, los saduceos se acercaron a Jesús porque en realidad lo veían como una amenaza, lo veían como un peligro por inquietar a la gente, y ellos no querían ninguna clase de problema con los romanos. Querían evitar eso. ¿Por qué? Porque no querían perder el poder poco que tenían de influencia. Eran iguales a los fariseos en su perversidad, porque estaban dispuestos a todo con tal de no perder su posición. Unos era la posición religiosa, querían ser los maestros, los líderes espirituales, siempre y cuando Jesús no estuviera. Los otros eran más bien un poder político, religioso, económico. El Evangelio de Juan nos cuenta que después de la resurrección de Lázaro, muchos que vieron a Jesús y lo que había hecho con Lázaro, dice que causó mucha incomodidad entre los líderes principales. Y ahí, en Juan 11:47, se nos dice que los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio. Escuche, un concilio, una reunión muy importante. Este concilio revela por qué los saduceos temían a Jesús. Vea lo que dice el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué haremos con este Jesús, con este supuesto Mesías? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Esa era la preocupación de ellos. Su posición social, su tierra. Se acercan entonces a Jesús de una manera sarcástica, un sarcasmo perverso, malicioso, llamándole maestro, igual que los herodianos y los fariseos, y le hacen una pregunta con un objetivo de que él no pudiera contestar esa pregunta, porque ellos consideraban que la pregunta conducía a un ridículo. Y citaron la palabra de Dios, citaron a Moisés, citaron la ley. El versículo 24 dice, con la pregunta: si alguno muere sin tener hijo, su hermana, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, le ponen una historia hipotética. Entre nosotros había esta situación: un hombre se casó con una mujer y murió, y luego el otro hermano se casó con ella, y así consecutivamente hasta que murieron todos los hermanos, hasta el séptimo. Entonces viene la pregunta de ellos:
Señor, Maestro. Después de que todos ellos murieron, murió la mujer, en el versículo 28 le hacen la pregunta, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Ellos dijeron, hoy agarramos a Jesús. Esta pregunta no la va a poder contestar. La lógica de ellos concluía que Jesús iba a resultar aceptando que no había resurrección. Y con eso ellos comprobarían a los fariseos que estaban equivocados en su doctrina, y el pueblo también estaría decepcionado. Y se voltearían en contra de Jesús. A lo que los saduceos estaban haciendo referencia aquí era el matrimonio levirato. Esa palabra levirato quiere decir cuñado. Es una palabra que viene del latín. El matrimonio levirato, el cual según la ley de Moisés en Deuteronomio 25, 5 al 10, exigía que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia al difunto. La tierra era muy importante, era la posesión, eran herencias entre el pueblo judío. Y todo era rastreado a los pactos de Dios y la tierra que Dios le había dado. Para ellos era bien importante. El propósito del matrimonio levirato era preservar el nombre del difunto en Israel y al mismo tiempo proteger a la viuda, evitando que quedara desamparada y asegurándose que la propiedad familiar permaneciera dentro de la familia. Vemos algo similar, no es lo mismo en el libro de Ruth. Entonces los saduceos utilizaron esta prescripción dentro de la ley para poner a prueba a Jesús y según ellos demostrar que la resurrección era una idea ridícula. Presentaron este mandamiento que en caso de resurrección requeriría que uno de los hermanos fuera esposo de la mujer. La conclusión de ellos era, si hay resurrección, uno tiene que ser la mujer, ella tiene que ser mujer de uno, de los 7. ¿Quién? ¿De quién será? Su pregunta, cargada de sarcasmo, partía de la incredulidad respecto a la resurrección y por eso preguntaron, ¿de cuál de ellos será esposa en la resurrección si todos fueron sus esposos? Ellos pensaban haber acorralado a Jesús, concluyendo, que nadie podría responder coherentemente a semejante dilema. Según ellos, la resurrección era falsa y esta era su mejor propuesta lógica para desacreditarla. La depravación humana es tan trágica que el hombre cree saber algo, pero no sabe nada. Como leíamos hace más de una semana con los varones, el hombre vive en un estado de no sabe que no sabe. Lo terrible de nuestros días es que los hombres piensan que saben más que Dios. Piensan que ven más que Dios, cuando en realidad la Biblia dice que todo hombre que está en enemistad con Dios está ciego espiritualmente. Estos hombres no solo querían debatir a Jesús, querían ridiculizarlo públicamente, y esto revela una vez más cuán
extraviado y alejado está el hombre de Dios. ¡Qué osadía! ¡Qué atrevimiento! Lo más sorprendente, hermano, que hace de esto de mucho impacto leerlo es que estos hombres eran sacerdotes, expertos de la ley, estudiaban la ley profundamente, eran celosos de la ley. Sin embargo, estaban muertos en sus delitos y pecados, viviendo para su propio vientre. Estaban completamente perdidos, sin el más mínimo discernimiento de que estaban muertos espiritualmente. Y bajo esa condición y ese estado no pueden hacer nada. No pueden producir otra cosa sino esa maldad, esa perversidad. Romanos 8:7-8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Eso es la condición del hombre. En su pecado, cuando su mente está en los deleites de este mundo, la esperanza de este mundo, esencialmente es un enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Estos saduceos no entendían la palabra de Dios, no podían sujetarse a la palabra de Dios, de lo contrario hubieran reconocido al Mesías. Sigue diciendo Romanos, pues ni siquiera pueden hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, vivir en pecado, vivir en esa osadía y en ese atrevimiento, es imposible agradar a Dios. No puede. Lo que el hombre necesita es una transformación, una regeneración. Necesita salir de la muerte espiritual a vida. Hermano, muchas veces hablamos como creyentes con mucha buena intención, decimos, queremos que nuestra iglesia impacte la comunidad. Queremos que las vidas sean impactadas. Muchas veces hasta decimos con poder, para añadir ahí un poco de sensación. Pero hermano, meditaba en esta forma de hablar y muchas veces tenemos que considerar aún las formas de hablar con muy buena intención pueden estar cargadas de algo tan equivocado. Porque el evangelio no se trata de impactar a la gente. El evangelio en el plan de Dios es un plan de transformación para la gente, no de impacto. Dios lo que busca es transformar a la gente. De eso se trata el evangelio. ¿Por qué? Porque sin transformación, sin la regeneración, sin recibir la vida que viene de Dios, es imposible agradar a Dios. Es imposible siquiera poner la mente en las cosas de Dios. Pablo dice eso en Colosenses 3, pues ya que han resucitado, ahora están habilitados, no tienen que vivir una vida débil y fracasada en el evangelio. Hay luchas, sí, pero ustedes han resucitado. Y porque han resucitado, pueden poner la mente en las cosas espirituales. Pueden buscar a Dios, pueden agradar a Dios, pueden leer la escritura, pueden orar, pueden santificarse. Pero alguien que es simpatizante está afuera. Dios no busca simpatizantes confundidos, extraviados, que prefieren escuchar su corazón y su mente y la cultura o los movimientos
evangélicos más populares e ignoran la palabra de Dios. Esa es una receta para la destrucción. ¿Qué necesita entonces el hombre? Necesita la corrección espiritual. Y la corrección espiritual solamente puede venir a través del medio que Dios usa, que es la proclamación del evangelio bíblico. El evangelio bíblico. No el evangelio popular. No el evangelio de prosperidad. Tampoco el evangelio intelectual o el evangelio de liberal. No, el evangelio bíblico es el medio que Dios usa para corregir espiritualmente la vida del hombre. Hasta que eso no llega, el hombre está en tinieblas y está extraviado espiritualmente. Ahí es donde radica el problema. El problema para estos saduceos estaba en dos áreas fundamentales. Primero, dice la palabra de Dios en el versículo 29 al 30. Primero, ellos no entendían la escritura. ¿Se da cuenta? Ellos no entendían la escritura. Cristo les dijo, ustedes están equivocados porque no comprenden las escrituras. Y segundo, que es una causalidad de no entender las escrituras, era que ellos desconocían la naturaleza poderosa de Dios para levantar en la resurrección. No conocían el carácter del Dios de la Biblia. Y esa es una de las tragedias más grandes. Que cuando hacemos la Biblia a un lado, quedamos expuestos a todo. No es que el centro de tu vida, para darle una imagen, tiene la palabra de Dios para conocer a Dios en sus perfecciones. Y cuando eso se va, no queda vacío. Algo más se pone en medio. Estos hombres no conocían el carácter de Dios de la Biblia. Jesús añadió que ellos tampoco comprendían el poder de Dios. A eso se refiere. No conocen la soberanía de Dios. No conocen la omnipotencia de Dios, que ya Jesús había dado respuesta a Pedro. Señor, entonces, ¿cómo se salvará el hombre? Para Dios, para el hombre eso es imposible, pero para Dios es posible. Los saduceos habían caído en esta condición al negar la resurrección, negaban el poder sobrenatural de Dios. Los saduceos eran materialistas. Para ellos no había vida después de la vida. Eran materialistas. Eran los liberales de nuestro tiempo. El versículo 29 nos relata la respuesta de Jesús. Él ahora los acusa de algo que sin duda fue una gran ofensa para ellos. Imagínense esto. Ellos eran considerados los abogados de la ley, sacerdotes, maestros de la ley. Y Jesús les dice, ustedes están equivocados. ¿Usted se imagina lo que causó eso en el corazón de ellos? Ustedes están extraviados. La palabra equivocados en el original significa ser engañado o desviado de la verdad y tiene el sentido de extraviarse de una creencia correcta. Ese era el estado de estos líderes, abogados de la ley, sacerdotes, extraviados, perdidos,
autoengañados en cuanto a la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús los acusa. ¿Usted se imagina un sacerdote, un abogado de la ley, como decirle a cualquiera que pretende hoy ser un conocedor experto en la palabra de Dios y que se acerquen y le digan: estás extraviado y no conoces? El orgullo en estos hombres fue destruido. Jesús les declara que están extraviados y la causa de esa equivocación es doble. Uno, no comprenden las Escrituras. Como resultado, no comprenden el poder de Dios, quien todo lo puede. ¿Se da cuenta cómo empieza una desviación del carácter de Dios? Es no entendiendo su palabra, no leyendo la Biblia. Ellos no comprendían la palabra de Dios, pero no se trataba de un error superficial. No se trataba de no entender un pasaje en específico o de no entender la estructura gramatical de un texto revelado, en este caso la ley que estudiaban profundamente. No, este no era un extravío leve, sino que esto era un estado continuo de engaño, de desconexión de la verdad divina. La razón de no entender la Escritura es esa condición de pecado, separado de Dios, y que en esa condición se encuentra inhabilitado. No era que no podían discernir o no tenían comentarios o diccionarios teológicos para entender la palabra o que no eran conocedores de su historia. No. Esto era un estado de engaño, de extravío, un estado de desconexión de la verdad de Dios. La forma verbal de comprender, cuando Jesús le dice: están equivocados y ustedes no comprenden, en el texto original indica una acción persistente. O sea, ustedes no están comprendiendo. Vivían permanentemente alejados del sentido verdadero de la palabra de Dios. Eso es una tragedia. Vivir continuamente alejados del verdadero significado de la palabra de Dios es trágico. A los saduceos los llevó a negar la resurrección y los ángeles y la vida después de la vida. A muchos hoy los lleva a negar la Trinidad. A otros los lleva a negar la veracidad de la revelación de Dios contenida en las Escrituras. A otros los lleva a negar la necesidad de una vida de santificación para el creyente. A otros los lleva a evitar la evangelización. Y podemos dar una lista de consecuencias por estar extraviado de la palabra de Dios. Ellos no comprendían la palabra de Dios. Y no era un error simple, sino era un estado, era una actitud. Como resultado de esa condición, no entendían tampoco el poder sobrenatural de Dios para resucitar a los muertos. Si el hombre ha de conocer verdaderamente a Dios, sabemos que la única fuente para obtener ese conocimiento es su palabra.
De ninguna otra fuente viene el conocimiento de Dios. Es la Escritura. El orden entonces que Jesús los exhorta o los refuta, ¿sí? Él le dice, ustedes no conocen la Escritura, por eso no conocen a su Dios. Si el hombre va a conocer a Dios verdaderamente, sabemos que la única fuente para obtener ese conocimiento es su palabra. Por eso, cuanto más profundo sea nuestro conocimiento de Dios, así más grande o elevado va a ser nuestro conocimiento y nuestra adoración de Dios. John MacArthur dice lo siguiente: la persona que quiera adorar a Dios debe, por lo tanto, tener un compromiso fiel con la palabra de Dios. Un compromiso fiel con la palabra de Dios, no con los predicadores. Un compromiso fiel con la palabra de Dios, no con los pastores. Hermanos, no podemos decirle a todo amén. Mi fidelidad es primeramente con Dios y su palabra. Ese es el compromiso. Otro autor, Daniel L. Block, dice: la integridad de la adoración depende de la claridad de la revelación divina y del nivel de nuestra comprensión de la voluntad de Dios. A la Escritura. Yo no puedo manejar mi vida espiritual pensando que las opiniones y los conceptos que yo tengo de Dios son los que me van a conducir a Él. De acuerdo a lo que Jesús le dice a estos hombres, eso conduce al extravío espiritual y a no comprender a Dios. Dicho sea de paso, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, ¿no? No todo lo que leemos o que está disponible para leer es bueno. Pero muy bien. Regresando al tema de la resurrección, la referencia a la resurrección aquí tiene un enfoque en la resurrección escatológica. Desde la perspectiva de los saduceos, una burla de la falsa esperanza de la resurrección futura, pero para los hijos de Dios, una certeza de la promesa de Dios. Pero ellos la estaban usando de ese modo, una burla de la esperanza escatológica. No tanto estaban hablando de la resurrección de muertos ahora, en ese momento, o de la resucitación de personajes en el Antiguo Testamento. No, ellos estaban usando, si eso sucederá en la resurrección escatológica, ¿de quién entonces será mujer? ¿De cuál de los 7? Este extravío de las Escrituras era algo inherente en ellos. Era el resultado de su naturaleza pecaminosa, porque estaban muertos. Ese efecto estaba vigente a pesar de que ellos dedicaban tiempo a la ley, a escudriñarla. Jesús los acusó y les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras y sin embargo no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Eso era una reprensión en la cual todo creyente haría muy bien para su alma no caer en ese estado de querer mucho de la palabra de Dios o de las doctrinas de la gracia, pero no querer nada de Cristo, haciendo tu voluntad, pensando lo que tú quieres. ¿Cuánto nos hablará Dios acerca de esto? Mucho. Y gracias a su misericordia por eso. Los judíos tenían un problema común. El problema era el corazón corrompido del hombre. Los judíos no rechazaron a Jesucristo por ser judíos. Ellos rechazaron a Cristo porque eran hombres pecadores iguales que todos. Esa es la condición
en la que todo hombre está sumergido en el pecado, no comprende la palabra de Dios, está depravado. Así que desde la perspectiva de ellos, una burla, la resurrección, pero desde la perspectiva de Cristo, una promesa necesaria para el cumplimiento de lo que Dios prometió en relación con el establecimiento de su reino escatológico. Desde la perspectiva de Dios, la resurrección es necesaria, debido a la promesa del establecimiento del reino de Dios literal en la tierra. La noción de que en la resurrección la gente va a ser como espíritus o como ángeles con alas es una noción mística más que bíblica. El versículo 30, Jesús les dice una palabra acerca de la resurrección, corrigiendo su extravío espiritual por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Él le dice, en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Pastor, pero nos acaba de decir de que no vamos a ser como ángeles y aquí dice que vamos a ser como ángeles. Bueno, la palabra de Dios, Jesús mismo dice, ustedes serán como ángeles, no dice serán iguales a los ángeles. Y lo que nos está describiendo ahí es una característica especial. Jesús corrige esa desviación de la interpretación de las escrituras. Entonces, ¿a qué se refiere? A que en la resurrección los hombres son como ángeles de Dios. En primer lugar, Cristo hace esto para corregir su error de interpretación de las escrituras. Pero los que resuciten serán como ángeles en el sentido de que los ángeles en el cielo no tienen la necesidad de procreación. Así serán aquellos que resuciten. Serán como los ángeles, que no tendrán esa necesidad de procreación, no tendrán necesidad de esa relación matrimonial para la procreación. En el reino de Dios no habrá más necesidad de ese tipo de relación porque la vida es eterna. Pero también creo que va más allá de solamente la verdad de que siendo como ángeles, los creyentes no solamente no tendrán esa necesidad de procreación, sino que también los creyentes experimentarán una clase de vida que nunca antes ha sido experimentada. En todo, la vida eterna es una vida nueva, nunca antes experimentado. Desde nuestra perspectiva. Esa vida eterna será sustentada únicamente por Cristo. No habrá más necesidad emocional. No habrá tristeza. No habrá culpa. Nuestros cuerpos serán glorificados. No habrá más necesidad física. Pérez Míos dice que para los que resuciten, las relaciones del matrimonio y de familia serán potenciadas en la resurrección, alcanzando valores nunca posibles en esta vida.
No hay nada en la Biblia que diga que los hombres no van a sentir amor, afecto, ni que perderán su memoria y que no reconocerán. Pero la vida eterna en la resurrección será totalmente diferente a lo que hoy vivimos. Imagínense, qué precioso, qué hermoso. No hay nada en este texto, en la palabra de Dios, que suponga eso, que no habrá amor. Sin embargo, esas relaciones, tal y como las conocemos ahora, serán totalmente innecesarias. En una ocasión en California, en un Airbnb con los varones, habíamos ido como 9 varones y surge la pregunta, pero ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia de que los creyentes sentirán por sus seres queridos que se perdieron y que no fueron salvos? Y creo que nunca contestamos la pregunta, pero todos empezaron a dar ideas. Y bueno, para eso necesitamos entender la palabra de Dios. Si la vida eterna será un estado potenciado y elevado, en donde no habrá tristeza, ni dolor, ni angustia, para nosotros hoy en día, imaginarnos como creyentes que un ser querido se pierda nos debe de movilizar a evangelizarlo en primer lugar. Pero lo que podemos concluir que cuando estemos en el reino de Dios, la gloria suficiente, hermosa y gloriosa de Cristo será suficiente para darnos gozo y alegría por la eternidad. Y no veremos las cosas como las vemos hoy. En la resurrección no habrá más preocupación por la deslealtad. Porque el reino de Dios solo conoce la lealtad. Tampoco habrá necesidad de cuidar a nuestros seres queridos, a los niños, porque estarán al cuidado de nuestro Padre. La preocupación por el peligro no existirá en la resurrección. La preocupación por la debilidad, la enfermedad, el dolor y la angustia no existirá. Qué hermoso y qué glorioso. Entonces, un padre, una madre, un esposo serán potenciados en el amor hacia esas relaciones, pero nunca más tendrán esa preocupación por ellos. No hay nada que los amenace en el reino de Dios. No hay nada que nos amenace en la morada, en la presencia de nuestro Dios. Estaremos completamente seguros. Seguros. Gloria a Dios por su gracia y su misericordia, que a través del Evangelio entramos a esto. Habrá un goce, nos reuniremos, nos veremos. Algunos llegarán antes, otros llegarán después, pero el gozo y la alegría será incalculable. En ese mismo versículo, el 30, se dice claramente que en la resurrección no existe la necesidad de casarse ni de ser dados en matrimonio. Vea esa palabra. O sea, no hay necesidad de casarse porque no hay necesidad de esas relaciones tal y como las conocemos hoy, pero también el
involucramiento de los padres está implícito, porque en la costumbre bíblica, como aún hoy en día, los padres entregan en matrimonio a los hijos, ¿verdad? Y cuando se hace, esas decisiones son importantes, son consideradas como parte del liderazgo y la protección del padre. Dar un hijo y una hija o una hija en matrimonio es una manera de velar por el bienestar y su futuro y la integridad familiar, ¿verdad? Pues Jesús dice que ahí no habrá necesidad de que sean dados. Si a un padre le importa y tiene cuidado de que su hijo o hija viva una vida plena, feliz, Jesús dice, allá no habrá necesidad que te preocupes de eso, porque Él tiene el control de todo. Él está al cuidado de sus hijos. La resurrección asume la muerte, y la muerte es el enemigo más feroz del hombre. La muerte no fallará. En la Biblia, la doctrina cristiana se entiende en cuanto a la muerte en tres partes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Para todos ellos, para todos aquellos que están en Cristo Jesús, por la gracia salvadora, han escapado de la muerte espiritual. Y por la promesa de la resurrección escaparán de la muerte física, porque resucitarán a un cuerpo glorificado, transformado. Qué glorioso es eso. Cuando sean corporalmente resucitados, los que están en Cristo, sí, la secuencia es así: los hijos de Dios no son afectados por la muerte espiritual, porque Dios los resucita de la muerte espiritual. Luego los resucita de la muerte física por la promesa de la resurrección, y como resultado de eso nunca enfrentarán la muerte eterna, nunca. Obtendrán la vida eterna. La promesa de la resurrección de entre los muertos nos recuerda que viene un reino glorioso de Cristo cuando todas las cosas serán renovadas, hermanos. El autor y pastor Kevin D. Zuber, en su libro El cielo y el infierno, nos ayuda a entender la resurrección de la siguiente manera. Él dice que la idea de resurrección se debe distinguir de la resucitación. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos ejemplos de resucitación. El único ejemplo de resurrección es el de Cristo. Y esa es la clase de resurrección prometida al creyente. La resucitación en Primera de Reyes, capítulo 17, en donde Elías resucitó al hijo de la viuda, lo resucitó. Segunda de Reyes, más adelante, nos cuenta la historia de Eliseo, quien también es protagonista en la resurrección de un niño que se le había dado a una familia y murió, y el profeta lo resucitó. En el Nuevo Testamento está el caso de Lázaro, el amigo de Jesús, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Es otra instancia de resucitación. Mateo 9, 18 al 26, en aquel precioso mensaje veíamos cómo la hija de Jairo fue resucitada, y es otro caso de resucitación. Y
más conocidos, hay varios más, pero este es el último que doy como ejemplo, Hechos 27:12. Se narra la historia de una instancia similar de resucitación, en donde un joven llamado Eutico cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Y Pablo lo resucitó. La diferencia entre resucitación y resurrección es esta. La resucitación no fue a una nueva vida eterna. No fue una resucitación a un estado mayor de glorificación. En estos casos y muchos otros se nos dice que vivieron, pero no que vivieron eternamente, con cuerpos glorificados. Su vida continuó. Y es más que obvio y lógico concluir que murieron. De hecho, el Evangelio de Juan en el capítulo 11, los judíos atentaban matar a Lázaro otra vez. Lo glorioso entonces de la resurrección es que es una resurrección a una vida nueva, eterna, la cual le da esperanza al creyente. Primera de Pedro, vaya conmigo. Primera de Pedro 1, 3, 5. Este texto es fundamental para esto. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, 3, 5. ¿Lo tienen? Vean lo que dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Esa palabra marchita tiene la idea de no se arruina. Esa vida está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa es la promesa de la resurrección, y esta es una resurrección del tipo de Jesús, y esa es la resurrección que le es prometida al creyente. El creyente no será resucitado para luego morir. Esa es la esperanza escatológica del creyente, que resucitemos de estos cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Todo creyente obtendrá una herencia incorruptible, inmaculada, que no se deteriorará. La resurrección de los hijos de Dios no es para regresar tampoco al estado del Edén. La resurrección de los hijos de Dios es una resurrección a un estado mayor, a la glorificación. Algo nunca antes experimentado. Con todo lo bueno y lo perfecto que era el huerto del Edén, la promesa de resurrección no es regresar al Edén. Es mayor. Es la glorificación, la transformación plena y completa del hombre. La promesa no es una promesa de reparación, entonces. No. La promesa de la resurrección es una promesa de transformación gloriosa. La resurrección del creyente es la misma que la de Cristo. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Por qué le puede llamar primicia cuando habían existido otros casos de seres humanos que regresaron a la vida? Porque era un tipo diferente de resurrección, era una resucitación.
Pero Cristo puede ser la primicia de la resurrección y todos los que están en Él tienen esa promesa segura de la resurrección. Enfocándome al final, dice Suber, dice lo siguiente, que esta fue la primera fase del programa de resurrección. La resurrección de Cristo fue la evidencia de los primeros frutos de lo que se ha de venir y sirve como modelo y garantía para la resurrección de todos aquellos de los que creen en Cristo Jesús. ¿Con qué podemos concluir? La veracidad de la palabra de Dios en sus promesas y el tipo de resurrección que ha prometido nos muestra la consistencia y el compromiso de Dios con su palabra que no fallará. Jesús le dice, ¿ustedes no han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza, pero seguían perdidos. Jesús toma Éxodo 3:6, un texto que los judíos consideraban sagrado y palabra de Dios. Los históricos no, pero la Torá sí. Jesús toma este texto en el cual ellos creían y consideraban muy importante. El sarcasmo humano ahora se enfrenta al sarcasmo divino. Claro que ellos habían leído Éxodo 3:6. El problema era que no lo entendían, no entendían la escritura. Jesús no necesariamente les está declarando que el punto principal es de que como Dios dice que Él es el Dios de Abraham, entonces Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Esa puede ser una enseñanza posible. Claro que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Jesús cita esto para recordarles que su interpretación de la escritura es incorrecta porque no la entienden. El verbo soy en presente es posible solamente en griego, pero no en hebreo. Lo cual nos enseña lo siguiente. En Éxodo 3:6, cuando Dios llama a Moisés desde la zarza, lo que Dios hizo fue decirle a Moisés que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Sí le dijo eso, pero no ese es el punto principal. Lo que le está diciendo Dios a Moisés cuando lo llama a la zarza ardiendo, le recuerda que Él es el Dios de los pactos. Él es el Dios de sus padres. Jesús no dijo, ¿no han leído lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Adán. No, Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, recordando los pactos que Dios ha prometido algo. Dice este comentarista, en otras palabras, la declaración no significa que Dios era simplemente el Dios de ellos mientras vivían. Se refiere más bien a la relación establecida en el pasado con implicación al futuro y para siempre. Implica las promesas tocantes a la tierra y a la simiente y a la esperanza mesiánica de Cristo. De Abraham se dice que vivió
en una esperanza, esa esperanza de la resurrección, andando en la tierra como un peregrino buscando una patria, esto es una patria celestial. Abraham comprendía eso. Hebreos 11, 8 al 16. Si Abraham no continúa existiendo después de la muerte, y si no tiene ahora la esperanza de la resurrección y del cumplimiento de las promesas en la tierra, entonces las promesas son totalmente inexplicables y no hay que esperar nada. La verdad de la resurrección no descansa entonces en ganar un argumento gramatical del verbo presente yo, soy. La verdad de la resurrección descansa en las promesas hechas por Dios desde la antigüedad en sus pactos. Evis Carballosa dice lo siguiente: si hay una era mesiánica venidera, es necesario que haya una vida futura en la resurrección, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En otras palabras, amados hermanos, las promesas y los pactos de Dios tienen la implicación de la necesidad de la resurrección. Qué glorioso es eso. La tragedia de estos hombres saduceos era que no entendieron la palabra de Dios. Al igual que Roberto que se extravió y se dejó o sobrevivió para ser encontrado, 30 días sin alimento, sin agua, expuesto a las inclemencias del tiempo, a la debilidad, a la enfermedad. Tuvo fortaleza y resiliencia para resistir. No habrá ningún hombre en la tierra que tenga la suficiente fortaleza para permanecer extraviado si no viene a Cristo Jesús. El problema es que hay muchos que están extraviados y que Dios los ha encontrado y deciden seguir extraviados, ignorando la palabra de Dios, ignorando la promesa de la resurrección. En cuanto a nosotros, amados hermanos, es un llamado para priorizar y estar siempre atentos a la confusión espiritual. Y la mejor manera de protegernos es sumergirnos en la palabra de Dios, para que cuando encontremos las doctrinas no las equivoquemos ni las desviemos al propósito que Dios nunca intentó, sino que al contrario las entendamos y las abracemos. Qué glorioso es entender la palabra de Dios. Gracias, Señor. Amado Señor, te damos gracias en este momento por tu gracia derramada sobre nosotros a través de tu palabra en este mensaje. Amén.